Mi nombre es Valentina Vázquez de la Universidad Antonio José Camacho y les voy a hablar sobre la educación para la sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, por mucho que se quiera, las cosas no llegan a ser tan simples porque hay gente que tiene mucho tabú sobre el tema, o como también hay personas que piensan que la sexualidad solamente habla de relaciones sexuales, de intimidad, pero no, abarca más temas, como por ejemplo aceptación personal, toma de decisiones sobre tu sexualidad, aceptarse como persona y aceptar su sexualidad. Hay gente que por el miedo al rechazo de las demás personas que siguen pensando que este tema puede llegar a ser falta de respeto o falta de vergüenza o hasta pecado, desconocen tanto que ni siquiera saben que en algunos países elegir su sexualidad puede llegar a ser un crimen con pena de muerte. Hay muchas personas en diferentes países en la cárcel solo por sentirse como se sienten. La homosexualidad sigue siendo objeto de persecución en 77 países del mundo, con sentencias que van desde unos pocos meses de prisión a la pena de muerte. El solucionar este problema depende de nosotros, porque somos nosotros quienes debemos instruirnos sobre el tema para poder respetar nuestra sexualidad y la de los demás. A lo largo de los años, hay personas que han ofrecido ciertas propuestas para que todos seamos bien instruidos en el ámbito de la sexualidad, o también propuestas para mejorar ciertas cosas que ya estaban establecidas. Entonces nos encontramos con el programa de educación sexual y desarrollo de la ciudadanía, que no está de acuerdo con el programa de educación sexual tradicional del país, ya que en muchos casos se limitaba a aspectos biológicos y riesgos relacionados con la sexualidad. La nueva propuesta llama la atención sobre la sexualidad como una dimensión humana con diferentes funciones, componentes, contextos y su tratamiento en la escuela para el desarrollo de la competencia cívica encaminada para configurar los derechos de los niños y jóvenes. Los módulos que componen esta serie establecen una ruta para la implementación de los proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad en las instituciones educativas y un elemento de trabajo para otros actores estratégicos. En el primer módulo se introducen los antecedentes de los proyectos de educación sexual del país y su desarrollo de acuerdo al desarrollo científico y las normas constitucionales. En el segundo módulo aborda las características de los proyectos pedagógicos de la educación para la sexualidad, y también con este comprenderán cómo se usan los lineamientos de la educación para la sexualidad y cómo los niños, niñas y jóvenes del país tienen derecho a tener habilidades y a desarrollar una sexualidad de vida plena que fortalezca sus proyectos de vida. En el tercer módulo define un camino pedagógico y operativo para que las comunidades educativas desarrollen un proyecto educativo para la sexualidad. Este debe tener unos componentes que expliquen cómo los elementos deben transformar la institución educativa en un sistema evaluativo cuyo objetivo es mejorar la calidad de la educación en la institución. La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en septiembre de 1994 consideró que una solución efectiva debía basarse en información y servicios que ayudaran a los jóvenes a alcanzar un grado de madurez necesario para tomar decisiones responsables, comprender su sexualidad y protegerse de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y otros riesgos asociados a la sexualidad reproductiva. En la década de 1990, la Constitución Política de 1991 marcó un hito en la educación para la sexualidad, porque abordó los derechos sexuales como derechos fundamentales, así como los derechos económicos, culturales y sociales. En 1999, el Ministerio de Educación Nacional, en conjunto de Fondos de Población de las Naciones Unidas, desarrollaron el proyecto de educación para la salud sexual y reproductiva de jóvenes para jóvenes, y en 2003 el Gobierno Nacional hizo pública la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.